ese mensaje. Bueno, parece un acertijo aquello que me menciona, pero ¿usted cree en esos mensajes en clave? La verdad que sí. Soy un devoto lector de Borges, en especial de sus cuentos policiales y detectivescos. Por eso le llamé a usted, y mi miedo se acentuó cuando a los 2 días recibí un mensaje similar. ¿Has leído La muerte y la brújula? Ese es otro famoso cuento policial de Borges, que habla de una cadena de asesinatos y unas claves que lo anteceden. Además, los mensajes inundaron mi correo, eran como 300, como diferentes tipos de letras. ¿Quién estaba detrás de esos amenazantes correos? Quizás Silvina y Pedro, que ya eran amantes insaciables, que habían asociado para perturbarme por haberlos sacado a ambos de mi vida, de modo tan fácil. Como ellos me conocían, sabían hasta qué punto podía aterrarme los enigmas. Entonces, ¿qué hizo? ¿No tenía pruebas para denunciarnos? ¿Estaba corriendo el plazo para que cumpliera con su trabajo? Claro, no lo había olvidado. Por eso seguía haciendo lo mío, pero en los momentos de pausa leía y releía los 2 magníficos cuentos de Borges. Algunas noches me despertaba sobresaltado y me preguntaba si Pedro no sabía algo más sobre SD. Quizás ese maldito ratón de biblioteca podía haber tenido acceso a una información nueva y me la hacía saber de ese modo cifrado. De todos modos logré cumplir con el alcalde. Hice una segunda edición de glosario con pequeños cambios. Fijé el texto definitivo en la novela El viaje a Alexia e incluí también los ensayos bajo el título de Escrito sobre arte y literatura. En suma, yo me había hecho más famoso por ser el flamante editor de los 3 libros de SD. Podía darse por satisfecho editorialmente. Había cumplido con lo ofrecido y esa puntualidad tendría una recompensa económica. Viajé a Piura y cuando había terminado de corregir las últimas pruebas de imprenta, me di con un tercer y definitivo mensaje que decía: piensa en esto. Si un hombre es todos los hombres, no nos es imposible imaginar que a uno se le puede atribuir la obra de otros. Después de unos instantes, recordé que esa frase también era de Borges. Ese descubrimiento me estremeció como un fogonazo de iluminación. Todo estaba claro. Aunque parecía una pesadilla, allí estaba la clave. Quizás el propio Borges lo había tramado todo. Él pudo haber inventado SD, atribuyéndole una obra que no era la suya, y convenció a un grupo de escritores amigos para que firmara varios textos con ese nombre inventado, o en todo caso perteneciente a un anónimo autor de provincia. Me parece fantástica la elucubración que usted hace, llevado por su veneración a Borges. En una novela leí que lo habían clonado para hacer nacer un descendiente suyo que escribiera igual que el Borges original. Es que todo coincidía. El escritor argentino era aficionado a los enigmas. Es posible que hubiera parodiado a un autor y luego incluyó detalles para que algún incauto vinculara unos textos con otros. En otras palabras, alguien, Borges, había dejado una serie de pistas para descubrir un autor inexistente, y el premiado era yo, justamente yo. Quizás Pedro u otro conocedor del engaño literario esperaría en el momento preciso para revelar la mistificación y señalar ante la comunidad académica quién era la presa de esta sórdida broma de pésimo gusto ideada por Borges. Pero esa persona no tomó en cuenta que yo tenía la suficiente claridad de juicio para evitar que se arruinara mi prestigio intelectual. ¿Y qué hizo para desbaratar esa conjura contra usted? ¿Cómo quedó con la municipalidad de Piura que había financiado sus locuras borgianas? Bueno, el sábado en la noche el municipio develó el monumento a SD, nada original, y luego se iban a presentar los libros. Ahí estaría la oportunidad de desquitarme, de decir con pruebas y pasos detallados cómo cualquier investigador serio pudo caer en el engaño, y tomaría el caso de SD como un ejemplo de los excesos en que incurren los jóvenes literarios al pretender borrar los límites entre realidad y ficción, entre autor real y autor imaginario. Así me adelantaría a quien quisiese dejarme en ridículo y yo quedaría como un modelo de probidad y perspicacia intelectual. ¿Y qué tal? ¿Todo salió como usted lo había planeado? ¿Asistió a la presentación y dio su discurso de descargo? No, estuve allí, listo para hablar, pero en eso vi en el auditorio a Silvina y Pedro, sonrientes y tomados de la mano. Ese fue el detonante para hacer un cambio de planes, ya que ellos estaban allí para despedirme. Yo me la jugué. Aprovechando que el alcalde había comenzado a leer su discurso, yo decidí salir como para tomar aire. La noche estaba hermosa y estrellada. De pronto me entraron ganas de caminar y ya no volví al auditorio. Sentía que me llamaban desde el fondo de la sala,
pero yo no paré sino hasta llegar al monumento de ese alguien que, como yo, simplemente no existía. Bueno, esa actitud de escaparme causó sorpresa a todos, y en especial al alcalde, quien me amenaza con enjuiciarme por daños y perjuicios. En ese escándalo estoy metido, pero eso acrecentará mi fama y ya veré cómo lo aprovecho. No es la primera ni la última vez que pasa esto, y frente a los escándalos grandes, lo mío es un pequeño rasguño, un indoloro zarpazo de ese cazador invisible. Así es, sí. Muchas gracias a ambos por la lectura del texto. Usted no ha leído el cuento, bueno, han leído esta versión sustituta, que sustituye el texto, como una razón más para que lean, ¿no? Que lean. Voy a hacer unos comentarios, ustedes también podrán hacer preguntas o comentarios. Voy a pasar lista. Bustíos. Ya, muy bien, Bustíos. Señor Córdoba, si está presente, ha colaborado, muchas gracias. De la Cruz. Galarreta. Ya, Galarreta está presente, de acuerdo. Ijar. Presente, profesor. Ya está, Ijar está presente, correcto. Guamán. Minaya. Ortega. Puchoc. Retamoso. No, presente, profesor. Ya está, muy bien, señor Retamoso. Tupayachi. Está. Bueno, entonces hemos pasado lista. Antes de que puedan intervenir, sí me gustaría que intervengan con preguntas, con aportes, con ideas. Hemos hecho este esfuerzo, diríamos así. Disculpo por las ratas que hay por ahí, pero he trabajado, como ustedes, también a presión. Bueno, en la siguiente página de ese documento he tratado de sintetizar una visión de conjunto del desarrollo de la historia, que como vemos es bien compleja y comprende pequeños detalles, pero como ya ustedes han tenido una primera aproximación a través de este relato dialogado, ya pueden hacerse una idea, esto que yo llamo la secuencia del trabajo del filólogo, protagonista del Cazador Invisible de García Falcón. El protagonista, como ya sabemos, vive en Miraflores, en un departamento, de allí se muda a Barranco y se manda a construir, pues parece que es un hierro engreído, un estudio muy cómodo en el tercer piso, con sus libros, sus computadoras, con todas sus comodidades, frente al mar, etcétera, para poder trabajar allí. Miren cómo va mencionando elementos que luego vamos a ver adquieren importancia, aunque cuando uno recorre no le da tanta importancia, pero así es un relato. El narrador va sembrando pistas, ¿no?, allí, y luego todo eso lo va reuniendo, lo va potenciando. Trabaja en la universidad, es crítico literario y editor. Hay que diferenciar. No todos los críticos literarios son necesariamente editores, ¿no?, pero algunos críticos literarios sí lo son, y además son editores, y muchas otras cosas más, ¿no? Tenemos muchos casos frecuentes en que la vecindad de estas actividades hace que uno pues pueda hacer todos estos roles
y son importantes, ¿no? Además, algo que debo destacar acá es su condición de profesor. Él es profesor de la universidad, lo menciona en más de una oportunidad, y precisamente como esa parte del trabajo no le gusta tanto como la investigación, entonces él tiene un asistente que es Pedro, a quien menciona, ¿no? Dice, Pedro me reemplazó en las clases cuando yo viajé, porque otra característica del personaje es que hace varios viajes, ¿no? En el transcurso de esta narración. Pedro va a ser también a quien confíe continuar con la investigación de los originales de Martín Adán para hacer esa edición que en el plano real creo que es un compromiso de cierta universidad cuyo nombre no quiero citar, pero creo saber que esa edición no se ha hecho. Es decir, que lo que este cuento menciona a través de la versión que yo he preparado alude a personas del mundo real. Se menciona a Martín Adán, se menciona a Julio Cortázar, a Vargas Llosa, es decir, a Juan Mejía Vaca. Probablemente ustedes no han conocido, pero él era un famoso librero, editor, amigo de escritores, ¿no? Bien, entonces aquí vemos cómo trabaja el crítico literario. Crítico literario, entre crítico literario y editor, que es los dos papeles, además de profesor, etc. El crítico literario, digamos, trabaja usualmente cuando va a editar un texto, sea ya algo que se editó y se va a hacer por segunda o tercera vez, o puede tratarse, como en este cuento, de textos, de originales que no han sido publicados, que están inéditos, ¿no? Entonces él trabaja en la universidad con esos papeles que Mejía Vaca donó a esta universidad, donó toda esta papelería, ahí estaban todos los originales de Martín Adán, y ahí en la parte inferior, ahí apareció esas siglas, SD, ¿no? Como la carnada, para que pique un pez, una carnada ahí, un dato, claro, un filólogo es un hombre curioso, es un hombre que le gusta de los detalles, ¿no? Bueno, entonces los originales son, la historia comienza cuando él toma contacto con estos originales, y especialmente con los originales del propio Mejía Vaca, ¿no? Textos que no había publicado, y ahí encuentra estos poemas, hace la labor de revisión que todo filólogo realiza, la realiza en su casa y en el trabajo, en la universidad, ¿no? Porque es un trabajo absorbente, es un trabajo muy detallado, como el de un químico, como el de un físico, como el de un médico, como el de un patólogo. Hay que revisar todo con detalle, y ya una vez que todo está revisado y ya están los originales limpios de ratas, entonces se hace la edición, ¿no? La edición que incluye, digamos, el trabajo en la imprenta. En este caso, quien edita es esa universidad limeña a la que este narrador convence de la calidad del poemario, y hay una buena recepción. La obra se llama Glosario. ¿Qué es un glosario? ¿Cuál es el sentido de esta palabra? A ver, algunos de los jóvenes, bueno, todos son jóvenes ahí, todos somos jóvenes, me incluyo también. Bien, entonces jóvenes de espíritu, por cierto, ¿no? Y ustedes además jóvenes en cuerpo y alma. Bueno, entonces pregunto, ¿qué glosario? ¿Qué significa glosario? A ver, alguno de ustedes que quiera participar. A ver, señores filólogos en ciernes, críticos literarios de huesos fidedignos. A ver, alguno de ustedes, por favor. Sí, escucho. Sí, profesor, glosario vendría a ser como un conjunto de definiciones. Un conjunto de... conjunto de definiciones, como cuando aparece, por ejemplo, glosario de términos médicos, o sea, las definiciones en medicina. Ajá. Gracias, Galarreta, efectivamente, ¿no? Eso es un glosario. Y entonces aparece este glosario. ¿Ve? Es un caso, este es un cuento donde se mezcla la realidad con la ficción.
Mejía Vaca existió, Martín Adán existió. Los papeles de ellos son papeles que existen, se pueden consultar. Pero en cambio la obra del Glosario, hasta donde sé, es una obra inventada, ¿no? Es un poemario inventado que según el autor tenía una calidad valiosa y había sido escrita por un autor anónimo, identificado solo por las siglas SD, ¿no? Eso es lo que ha determinado el narrador. Y todo esto ocurre en la ciudad de Lima. Toda esta operación que he descrito, las clases que dicta, la relación con su esposa, qué sé yo, todo esto ocurre en Lima. Pero a consecuencia, ¿no?, del interés que muestra la Universidad de Piura por el trabajo, por la edición que ha permitido conocer a este poeta piurano, como dice en el relato, de pronto los piuranos sacan el pecho, están entusiastas y felicitan a este filólogo, a este editor, y lo invitan a viajar a Piura, ¿no? Con la idea además de no solamente, bueno, conversar con él, sino también con la idea que él pueda encontrar algunos otros, bueno, datos sobre el autor, quién fue. Entonces va a un barrio que se llama Santo Domingo, coincide SD, ¿no? Entonces él entra por curiosidad y claro, cuando él pregunta, todo el mundo dice, no, ese señor fue mi tío, fue mi primo, fue mi padrino, ¿no? Entonces se quieren subir al carro de la fama. Pero todo eso, como se dice ahí en la versión, son habladurías, la gente le gusta el murmullo, en fin, estas situaciones de alguien que llega a preguntar. No encuentra nada, pero ya cuando se va a retirar, se va a ir al hotel para volver a Lima, alguien, una señora, dice el narrador en la versión original, una señora ya mayor, de pelo cano, quiere decir, le entrega una bolsa con papeles, una bolsa, ¿no? Y le dice que en el pasado un hermano de ella le había encargado esa bolsa y le dijo, si más tarde, más adelante, alguien viene y pregunta por SD, tú le entregas el papel a esa persona, ¿no? El azar está ahí jugando, el azar es un elemento importante, ¿no? Y puede darse también la realidad, aquí se da en la ficción, van apareciendo así personajes secundarios, pero que tienen un rol importante. Muy bien, él se regresa a Lima con esta bolsa entre manos, los revisa en tanto en su casa, como entraba, primero la lee y ahí queda deslumbrado por la calidad de la novela Viaje a Alexia, ¿no? Queda fascinado. Ustedes cuando lean el original van a ver detalles de esa fascinación que siente este crítico, por cierto, que es un lector, ¿no? Al leer esta Viaje a Alexia, que tiene como protagonista a la figura de Narciso, ese personaje, ¿no? De ahí viene el concepto de narcisismo, la persona que se quiere a sí misma, la persona que se cree bella, que se elogia a sí misma, ¿no? Eso es el narcisismo. Bien, entonces allí ya tenemos un segundo hallazgo, ¿no? El primero había sido el glosario, que ya está editado, pero ahora tiene entre manos una gran novela, una vasta novela, de más de 400 páginas de original. Viaje a Alexia lo deja deslumbrado, ¿no? En esas circunstancias, entonces, le escriben de Piura, diciéndole que le van a financiar un viaje a París. Ahí es la secuencia penúltima, diríamos. Él efectivamente hace el viaje a París, pero antes de irse encarga a Pedro que dicte las clases que él debe dictar y que siga trabajando en lo de Martín Adán, y que si para ello necesita ir a la casa de su colega, de su jefe, al estudio en el tercer piso en Barranco, que vaya, sin nadie lo va a molestar. Silvina ni se va a dar cuenta de la existencia de este joven,
y él va a poder hacer su trabajo, ¿no? Se va él con esa idea de la seguridad, con esa idea de la tranquilidad que está dejando todo en paz. Bien, la estancia en París también es muy interesante, muy detallada, y yo no he querido entrar en más detalles porque eso lo tienen ustedes que ver acá, porque además este libro, ¿no?, que se llama París Personal, está constituido por un conjunto valiosísimo de cuentos, todos ambientados en todo o en parte en París. Y por eso este cuento también figura aquí, porque hay varias escenas importantes, sobre todo la figura de Salvador, ¿no? Ese viejo marginal que está muy cerca al barrio latino, es el barrio tradicional de los intelectuales, es un ser de 60 años, y él es quien lo guía, es como una especie de Virgilio cuando guía a Dante en el infierno. Él cumple esa función, Salvador, lo lleva, ¿no? El nombre también dice algo, lo lleva por aquí, por allá, le hace conocer una serie de ambientes, incluso lo lleva a una fiesta, creo que son unos turcos, unos gitanos, y él, por cierto, disfruta también mucho, ¿no?, de esas actividades extraacadémicas, hasta que, producto de esa relación interesante con Salvador, puede descubrir, después de haber acarreado un montón de papeles viejos, puede descubrir allí en el hotel, haciendo otra revisión, ven que esa es la tarea del filólogo, ¿no?, revisar una y otra vez, a veces papeles viejos. Bueno, todos nosotros hacemos esa tarea, usted y yo, ¿no? Eso no es algo extraño, nosotros trabajamos con papeles. Y bueno, encuentra ahí un conjunto de ensayos, algunos son originales, otros son ya publicados, pero todos los reúne, son más o menos, dice, 12 ensayos, algo así, y también son interesantes, son un complemento de su vida intelectual, de la vida de este curioso autor, ¿no?, desconocido autor. Entonces también selecciona este conjunto de ensayos para poderlo publicar, como efectivamente lo hace, ¿no? Por cierto, entusiasta con estos descubrimientos, retorna a Lima, contento, feliz, ¿no? Y allí, al retornar a Lima, ir lo más rápido posible a su casa y especialmente a su estudio en el tercer piso, de pronto llega hasta ese lugar y descubre la traición. Descubre que Silvina y Pedro, es decir, las personas más cercanas a él, su esposa, su mujer y su discípulo, le están traicionando, le están engañando, ¿no? Entonces eso para él es algo chocante, pero su reacción es, como él dice, la de no decir nada, de ignorarlos por completo, abandona la casa, se va a un hotel y rompe todo vínculo con Silvina, con Pedro, ya, los deja de lado, retoma su clase en la universidad, retoma el trabajo de Martín Adán, además ya tiene la oferta también de la municipalidad, entra también la municipalidad, que le encarga editar algunas obras de SD con motivo del centenario de este escritor. Y bueno, entonces él se dedica a eso, y es en esa etapa final donde el autor García Falcón introduce, este cuento es sin duda un homenaje a Borges, ¿no? Introduce este enigma de los 3 mensajes que remiten a 3 cuentos de Jorge Luis Borges, y a través de ellos él cree, pues, después de pensar, de releer los cuentos, de examinar, este es un cuento también de investigación policial, por eso como interlocutor he puesto yo un detective. A Borges le gusta mucho eso, a García Falcón también, y allí él logra descifrar este enigma y descubrir que ahí hay una conspiración contra él, que lo que va a ocurrir es que cuando él presente, porque a la conclusión que llega, a que todo este autor no existe,
puede haberle inventado, dice él, Borges, ¿no? Y simplemente le puso SD, y como escribía mucho, estos papeles los diseminó por aquí y por allá, los hizo publicar, situación que suele ocurrir, ¿no? Y él llega a esa convicción, que Borges hizo esa butade, dice, esa broma, dejó ahí para que algún incauto editor o crítico pise el palito, y que dice lo que ha ocurrido. A mí me tocó ser ese personaje que Borges imaginó que iba a aparecer. Entonces se da cuenta que él ha hecho un papelón, ¿no? Y claro, ¿qué van a hacer Silvina y Pedro? Sobre todo Pedro es igual que él, también un gran lector, y él es el que maneja este enigma de los 3 mensajes, que está también en el cuento de la muerte y la brújula, ¿no? Y concurre a la ceremonia donde la municipalidad inaugurará el monumento, se hace la inauguración y luego viene ya la presentación de las obras, ¿no? Entonces ya el final nos muestra que el personaje, el narrador, finalmente se escapa, se va antes del que le toque hablar, se va, huye, y bueno, sin duda, como eso ya le hemos agregado a nosotros, claro, si está incumpliendo, si está burlándose de la municipalidad, sin duda le va a caer, si es que ya no le cayó, por eso dice, estoy dando mi confesión de parte, quizá ya ocurrió algo, no nos lo dice, pero podemos suponer que algo ha ocurrido, que este chisme, este rumor, como los escándalos de Vizcarra, ha circulado por los medios académicos y ha ocurrido en el mundo real, que a veces algunos escritores han sido desprestigiados, han caído en el desprestigio por este tipo de maniobras, por este tipo de tretas, y en algunos casos se han tenido que ir del país. No quiero mencionar nombres propios, descúbranlo por ustedes, ¿no? Bueno, ese es el cuadrito, es de la visión de conjunto. Está también la referencia a las obras que él publica, ¿no? Bueno, esto es un acercamiento, un apoyo nuestro a través del curso para que tengan la oportunidad en cualquier momento de leer este texto. Claro, mi versión es una versión abreviada, además elaborada en forma de un diálogo, lo que ha permitido que ustedes participen. Nora Acevedo ha hecho el rol del detective que pregunta, y el señor Córdoba ha dado voz al narrador, ¿no? Al filólogo que participa, que protagoniza esta, como decía, historia con estos ingredientes, y que claro, quiero que sean ustedes partícipes de la importancia que tienen todos estos elementos en el mundo de la crítica literaria, de las ediciones, de todo este mundo en el cual ustedes se están moviendo también. Esos elementos también lo hemos visto en la novela Mi monstruo sagrado, donde hay detalles de ese tipo, porque el personaje, el narrador, también es un escritor, es un crítico, ¿no? Bueno, es parte de nuestra literatura, no lo es todo, por cierto, ¿no? Pero esto es lo que hemos encontrado. Bien, entonces quizá quieran hacer algunas preguntas, quizá quieran señalar algunos detalles, algunos aportes que quieran hacer alrededor de esta presentación que hemos hecho, de esta lectura, que es una forma también de ingresar pues al mundo de la crítica literaria, al mundo de las ediciones, que son mundos en los cuales ustedes están o estarán próximamente, ¿no? Entonces hay que estar atentos a todo detalle. Hay muchos escándalos, ya hemos visto también en una clase anterior el caso de Vallejo, ¿no? Que en este caso se produjo por la decisión de Georgette de publicar los libros póstumos de César Vallejo,